Palabra de Dios, y le voy a pedir a los hermanos que busquemos juntamente en Primera de Corintios capítulo 10 versículos 14 al 22. 1 Corinthians chapter 10 verses 14 through 22. Primera de Corintios 10 14 al 22. 1 Corinthians 10 14 through 22. Una vez más, Primera de Corintios 10, 14 al 22. 1 Corinthians 10, 14 through 22. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque nosotros, siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Amado Dios y Padre Santo, gracias una vez más por tu palabra. Y como siempre te pedimos, Señor, ya tu Espíritu ha preparado los corazones, las mentes, y te pedimos que continúe haciéndolo así, que continúe trabajando en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, sea como un martillo, Señor, forjando y formando nuestras vidas, cambiándonos, transformándonos, Señor, haciéndonos cada día más semejante a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Padre, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro actuar, Señor, en todo nuestro ser, que tú nos lleves, Señor, a esa imagen perfecta a la cual tú nos has predestinado, Dios mío. Así que, Señor, una vez más, aquí está tu pueblo. Padre, y no permitas que salga error alguno de este altar. Y si saliera, Señor, por asuntos, Señor, de imperfecciones humanas, si llegase a salir algún error, Padre, te pedimos que tú lo quites de nuestras mentes y de nuestros corazones. Padre, y que domine en nuestro ser la verdad de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo. Señor, mientras escuchamos tus palabras, prepáranos, Padre, para participar de la cena del Señor. Ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, hermanos. En este mismo libro de Primera de Corintios, en el capítulo 8, el apóstol Pablo estaba hablándole a los hermanos de Corinto acerca de los alimentos sacrificados a los ídolos. Y el apóstol Pablo en el capítulo 9 interrumpe ese discurso
para hablar acerca de su apostolado, para defender su apostolado. Y luego en este capítulo 10 continúa nuevamente su discurso acerca de la idolatría. If you read in 1 Corinthians chapter 8, the apostle Paul was talking to the Corinthian brethren about the foods sacrificed to the idols. And then in chapter 9, he sort of interrupts that discourse to defend his apostleship. And then takes on chapter 10 again and continues his discourse about idolatry. Y en este capítulo 10, hermanos, el apóstol Pablo toca el tema de la copa y del pan. Inmediatamente que usted y yo escuchamos esas dos palabras, pensamos en ¿qué? En la Santa Cena, ¿verdad? And so, in this chapter 10 of 1 Corinthians, Paul touches on the subject of the cup and the bread. And what comes to mind when you hear these two words, cup and bread? The Lord's Supper. Yes, the Lord's Supper. Y vamos a hacernos una pregunta, hermanos. ¿Cómo nos ayuda el discurso de Pablo acerca de lo sacrificado a los ídolos a afirmar nuestro entendimiento de la cena del Señor? ¿Y cómo nos ayuda a tener una actitud correcta hacia la cena del Señor? Dos cosas. ¿Cómo nos ayuda lo que Pablo dice de la idolatría a entender, hermanos, o a afirmar mejor nuestro entendimiento en cuanto a la cena del Señor? ¿Y cuál debe de ser mi actitud en cuanto a la cena del Señor? So this will bring us to a question that I want us to ask ourselves. How does Paul's discourse on this subject of the foods sacrificed to idols, how does this help us to understand better or affirm our understanding? Because you have an understanding of the Lord's Supper, but through what Paul is saying, it affirms our understanding of the Lord's Supper. And it also how does it help us to have the right attitude when we partake of the Lord's Supper? So you children that are still learning about this, I hope that you can get something out of this message. So pay attention to what we're going to be saying here, because when you start partaking of the Lord's Supper, you're not going to partake of it as a game or I just joined the club. This is a very serious, sacred, yes, thing. And hopefully you'll have a little understanding today about this. I want you to understand this because pretty soon a lot of you are going to be baptized. A couple of years or so. Maybe some of you are ready already to be baptized. And as soon as you're baptized in the waters, you will be a candidate for partaking of the Lord's Supper. That's how we practice this. Maybe some other churches practice it differently, but we're not other churches. We are the New Jerusalem Baptist Church. Amen. And we have certain standards according to the scriptures. All right? So that's the reason you don't partake of it yet, but you can learn about it right now. Okay? Hermanos, la ciudad de Corinto estaba plagada por la idolatría. Sabemos que el imperio romano, hermano, eso dominaba el imperio romano, la idolatría. Eso era parte del comercio, era parte de la política, parte del diario vivir, la idolatría, hermanos. Okay? So the city of Corinth was plagued by idolatry. The whole Roman Empire was idolatrous. Idolatry was part of the commerce. It was part of politics. It was part of
the daily life. You know, idolatry dominated the whole Roman Empire. And I don't know if you know what idolatry is. Do you know what idolatry is, boys, girls? It's idolatry. So, the worship of anything other than God. Particularly, it was the worship of idols, of statues. Ok, hermanos, la idolatría, todos sabemos que es adoración a cualquier otra cosa que no sea nuestro Dios. Okay. Y en el Imperio Romano, pues se adoraban estatuas, se adoraban diferentes cosas, inclusive se llegó a adorar al emperador, ¿verdad? Eso era idolatría. Y la idolatría continúa en nuestros días. Idolatry continues in our days. Okay, it has not gone away. Pero la idolatría, hermano, no está limitada a objetos. Idolatry is not limited to objects. It's not like you kneel before this object and you worship it. That's not entirely what idolatry is. There's an aspect of idolatry that we don't think about. Hay un aspecto de la idolatría en el cual no pensamos, hermanos. Por ejemplo, hay ciertas prácticas como confiar en las riquezas. There are certain practices like trusting in your wealth, in your riches, in your money. That's idolatry. Eso es idolatría, hermanos. Cuando se deja de confiar en Dios y se confía en el dinero. Eso es un tipo de idolatría. To trust in your money and not in God, that's a type of idolatry. You're making a God out of money. El esfuerzo humano. Cuando las personas se sienten como que tienen el cielo ganado por sus esfuerzos, por sus obras. Eso es un tipo de idolatría. Human effort. When a person thinks that they have earned the kingdom of heaven by their own efforts, by their own strength, that's idolatry. That's self-worship. You're worshiping yourself. You're putting yourself in the place of God. God is the only one who saves. That's right. Only He can save. There's no amount of strength or effort in the world that anyone can do to do what only God can do. No hay ninguna clase de esfuerzo ni fuerza humana en la tierra, hermanos, que pueda hacer lo que solamente Dios puede hacer, que es salvar. Amén. Salvar al perdido. Confiar, hermanos, en una ideología. Hay personas que usted le habla la palabra de Dios ahí en blanco y negro y se lo muestra, hermanos, versículo por versículo, pero ellos prefieren creer una filosofía de ellos, una ideología. Ellos se sienten bien sin el Señor con esa filosofía, ideología. Eso es idolatría. A philosophy or an ideology, you can talk to certain people the Word of God, black and white, and show them verse by verse, but they would rather trust in their philosophies, their ideas. That's a type of idolatry. El gobierno humano, hermanos. Confiar en la política o en el gobierno antes que en Dios es un tipo de idolatría. No estoy diciendo que sea malo tener un gobierno y tener políticos, pero poner nuestra confianza en ellos y no en Dios, ellos como la solución a todos los asuntos de mi vida, eso es idolatría. Politics and government. Some people put their trust in politics and government. And I'm not saying anything against the government or politicians. They're necessary. But when people put their trust on the politicians, on human government, to take care of all the issues of their life, that's a type of idolatry. Anything that you put before God is idolatry. Todo lo que usted y yo pongamos, hermanos, primero que Dios, eso es idolatría. O sea, hermanos, que no lo vamos a limitar solamente a la adoración ritual que se hace hacia objetos. Aunque en este contexto de este capítulo 10 de Corintios, de Primera de Corintios, se refiere a eso, ¿verdad? Y lo que sucedía, hermanos, brevemente, era que las personas en aquellos tiempos
sacrificaban sus comidas, sus carnes, ¿verdad? Vamos a ponerlo, ciertas carnes que ellos traían y las sacrificaban a ciertos dioses, ciertas deidades que ellos adoraban. So what was happening was, back in those days, people would bring certain foods, specifically meats, and they would offer them in sacrifice to their false gods. Y muchas veces, hermanos, en el capítulo 8, Pablo, por ejemplo, está tocando el tema de las carnes que se sacrificaban, lo que sobraba se vendía en el mercado a un precio especial. ¿A cuánto le gustan los especiales? ¿Verdad? Cuando la carne está a mitad de precio, vamos enseguida y la compramos, ¿verdad? Pues eso era lo que hacían los corintios. Y no hay ningún problema con eso. Pablo dice que eso no tiene nada de malo. Comprar la carne que había sido sacrificada a los ídolos. El problema era que había veces que se hacía una invitación. Por ejemplo, alguien venía y decía, yo, Ismael, les invito el día tal para honrar al señor Zeus en una cena en la cual vamos a partir el pan y la copa. Y venían muchos de estos corintios, hermanos, que tenían pues esa libertad donde ellos decían, yo sé que el ídolo no es nada, eso no me va a hacer daño, eso es una estatua que no ve ni oye. Iban y participaban de ese ritual, era una cena, ¿ok? Y el apóstol Pablo lo que está amonestando es contra eso, porque ya eso era una adoración. Y el apóstol Pablo, por eso es que leímos hace un ratito aquí, le dice que aunque el ídolo no es nada, pero me temo que ustedes estén participando de la adoración con los demonios. ¿Por qué, hermanos? Porque el ídolo no es nada, pero los demonios, el diablo, se aprovechan de la ignorancia de nosotros muchas veces en venir, hermanos, y sin saberlo le estamos ofreciendo adoración a lo que no es Dios, a un demonio. Y quizás los corintios iban con la intención de que yo, como no voy a adorar demonios, yo lo que voy a sentarme a comer. Pero hermanos, dígame una cosa, si hay una llama de fuego y usted pone su mano sobre el fuego, pero no con la intención de quemarse, ¿qué va a pasar? Se va a quemar, ¿verdad que sí? No importa si tiene la intención o no tiene la intención de quemarse, le va a hacer daño. Pues hermanos, los corintios, aunque no tuvieron la intención de adorar a los demonios, estaban participando de esa adoración. Y Dios es un Dios celoso. Y con el celo de Dios viene la disciplina a sus hijos. Y Pablo no quería que los corintios tuvieran que ser disciplinados. Miren lo que les sucede en el capítulo 11, donde Pablo les dice, por eso muchos de vosotros estáis débiles, enfermos y muchos duermen. La disciplina de Dios. O sea que hay unas consecuencias por participar de eso, ¿verdad? Esa era la advertencia o la amonestación que les estaba dando Pablo. Y volviendo nuevamente a lo que había dicho ahorita de los diferentes tipos de idolatría, mire por ejemplo en Colosenses 3:5. Pablo dice, haced morir pues vuestros miembros que están en la tierra, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Esos pecados que salen del corazón, hermanos, eso es idolatría. Y si usted sigue leyendo, dice cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Todo eso es idolatría, hermanos. Todas esas cosas que salen del corazón, que son malas, eso es idolatría de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Verdad? Por eso es que usted y yo cada día más tenemos que ir creciendo, cambiando, despojándonos de ese viejo hombre y vistiéndonos del nuevo, del Señor Jesucristo. Amen. And so, making a long story short, like I said, the Corinthians would go to these invitations. Sometimes they would get an invitation like, I, Ismael Cortez, will invite you to celebrate a meal in honor of the god Zeus, in which we will be partaking of the bread and the cup. And so the Corinthians, in their thought,
they were like, well, an idol is nothing. A statue can't see, it can't hear, it can't do anything. So there's nothing wrong with it. And they would go, but Paul says, but you are partaking of the worship of demons. Because behind that idol was a demon. Okay? And ignorantly, they were worshiping demons. Now, if somebody said, I'm going to put my hand over the fire without the intention of getting burned, what happens if you put your hand over the fire? You're going to get burned even though you didn't mean to get burned, right? Same thing. There's a consequence for your bad decisions. And the Corinthians were playing with fire, thinking that they weren't going to be burned. But you know what? God will discipline his children. And that's why Paul would tell them in chapter 11, that's why many of you are weak and sick, and some of you sleep. Because God was disciplining them. And going back to what I said before, that the different types of ways that you can commit idolatry, in Colossians 3, 5 through 9, it says, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Those things that come out of our hearts that are bad, that's idolatry. For which things' sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in the which ye also walked sometime when ye lived in them. But now ye also put off all these: anger. Listen to this. Okay, this is very easy to do, to get angry, right? Especially without a reason. Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not to one another. Don't be liars. Seeing that ye have put off the old man with his deeds. All those things are idolatry. And we need to get away from that, because we have been saved by the blood of Jesus, redeemed by the blood of Jesus. So we are to each day put away those things, like you're taking old clothes off, and get dressed with the new man. Be more like Christ. Okay? ¿Recuerdan, hermanos, en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23 en adelante, cuando el rey Saúl desobedeció la palabra de Dios y él trató de excusar lo que él hizo, y Samuel le dijo que la obstinación de él, la desobediencia de él, esa obstinación era como idolatría. Nuestra desobediencia a Dios, hermanos, es un tipo de idolatría. In 1 Samuel chapter 15, when King Saul disobeyed God, the prophet Samuel told him that his obstination, his disobedience, was like idolatry. So disobeying the Lord is idolatry. En el versículo 14, el apóstol Pablo amonesta a huir, hermanos, de la idolatría. Fíjese que cuando usted está en una situación en la cual usted está siendo dañado en esa situación, pero usted está tan envuelto en esa situación, no puede ver lo que está pasando. Esto sucede en una relación, por ejemplo, donde una de las dos partes de la relación está abusando de la otra, pero está tan envuelto en esa relación que no puede ver el daño que le está haciendo. Hasta que uno sale de esa relación y entonces puede reflexionar y decir, wow, ahora puedo ver. Por eso es que Pablo dice, huir de ella. Los corintios estaban en una relación, básicamente, que no estaban supuestos a estar, al sentarse a la mesa donde se les sacrificaba a los demonios, y no podían ver, hermanos, por esa supuesta libertad que ellos tenían, que gozaban, ¿verdad? Ellos también creían que eran muy sabios, pero en esa parte no lo eran. And so, Paul tells them to flee idolatry. I don't know how many of you know of people that have been in a relationship that is so harmful, toxic, that is harming you, but you can't see it. And it's not until you flee that relationship that you're able to look back and say, wow, now I can see clearly. Well, that's what the Corinthians were doing. So Paul is telling them, listen, before you have to understand this, just flee. Get out of it fast. Then we'll talk about it. See? So that's the admonishment that Paul gives them. En el versículo 15, hermanos,
donde les dice, como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. In verse 15 he tells them, I speak as to wise men, judge ye what I say. Pablo les está diciendo, acuérdense en el capítulo 3, Pablo les había dicho a ellos que ellos eran inmaduros espiritualmente. Remember that in chapter 3, Paul told the Corinthians that they were spiritually immature. Pero sabiendo Pablo que ellos eran personas creyentes, que el Señor los había salvado, que tenían el Espíritu de Dios, Pablo confiaba que el Espíritu de Dios les iba a ayudar a razonar. But Paul, knowing that they were saved people, believers, they had the Spirit of God, and despite the fact that they were immature spiritually, they were carnal, Paul knew that the Holy Spirit would help them with this understanding, in understanding what he was going to tell them. Y por eso él les habla como a sensatos, ¿verdad? Y una persona sensata es una persona, hermanos, que hace buen juicio. A wise person is somebody who can make a good judgment. Y la persona sensata, hermano, muestra prudencia y madurez en sus actos y decisiones. The wise person shows prudence and maturity in their acts and decisions. Así que esto es lo que se está esperando de ellos. Versículo 16, el apóstol Pablo les habla de la copa de bendición que bendecimos. In verse 16, he talks about the cup of blessing which we bless. Acuérdense, hermano, que cuando Jesucristo instituyó la cena del Señor, el proceso de celebrar la Pascua, la última copa se bendecía. Y esa fue la que Cristo instituyó como la cena del Señor, esa última copa. Y por eso es que él dice, Pablo, la copa que bendecimos. Está hablando de la cena que el Señor Jesucristo instituyó. So when he says the cup of blessing which we bless, when Jesus instituted the Lord's Supper, the Jewish process was to have their meal, their Passover meal. And the last cup that they served, that was the cup of blessing. They would bless it. That one cup, that last cup, was the one that Jesus instituted as the Lord's Supper. So when Paul says this, he's talking about the Lord's Supper. Y el apóstol Pablo dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? La palabra sangre nos habla de la muerte de Jesucristo. Él derramó su vida, derramó su sangre. Cuando nos habla del cuerpo, nos está hablando de la vida de Cristo. Por eso dice, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? So he says, is it not the communion of the blood of Christ? The word blood represents the death of Christ. The bread which we break, bread represents the life of Christ. Is it not the communion of the body of Christ? Noten la palabra comunión. Notice the word communion. Quiero que pongamos atención en esa palabra. Comunión, de esa palabra se deriva comunidad, compartir, compañerismo. Out of that word, you can derive other words like community. In Spanish, it sounds better, of course, because it's a heavenly language. Community, sharing. What was the last one I said? Friendship. Friendship. Y la palabra comunión, hermanos, es tener en común, participar de, asociarse con. En otras palabras, cuando tú y yo, hermanos, tomamos la cena del Señor, estamos teniendo en común todos con Cristo. Estamos siendo partícipes de la sangre y el cuerpo de Cristo simbólicamente, ¿okay? Simbólicamente, pero en un sentido espiritual, hermanos, sabemos que esa sangre que Cristo derramó y ese cuerpo de Él que fue molido, hermanos, fue para nosotros. Participamos de eso a través de este símbolo.
y nos estamos asociando unos con otros y con el Señor Jesucristo. So when we have this communion, this Lord's Supper, the word communion means to have in common, to partake of, and to associate with. So every time we have this, we are having in common, we all have in common the same thing, along with Christ. We partake of Christ, not literally his body or blood. This is symbolic. And it represents his shed blood and his broken body for our sins. What we do is we partake of remembering the benefits that we got from it. And we associate with Christ. You know how when Paul says that together we died with Christ and we were buried with Christ and we resurrected with Christ? That's included in this, symbolically. Cuando Pablo dice que tú y yo morimos juntamente con Cristo, fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él, simbólicamente, cuando estamos participando de esto, hermanos, estamos trayendo a la memoria eso. Y, hermanos, en el versículo 17, también, hermanos, en aquella cultura, sentarse a comer con alguien era un símbolo de amistad y de compañerismo. Por eso es que sentarse a la mesa de las cosas sacrificadas a los ídolos, eso representaba una amistad y compañerismo con una religión pagana y con los demonios. In that culture back then, to sit with somebody at the table was a sign of friendship. Friendship and unity. And that's why when the Corinthians went to eat in the same table, the food that was sacrificed to idols in that particular ritual, what they were doing was they were becoming one with the partakers of pagan rituals, and they were becoming one with the demons, associating themselves with the demons. Y en el versículo 17, note que la comunión, Pablo dice que nosotros siendo muchos somos un solo pan y un solo cuerpo. En ese momento, hermanos, tú y yo somos uno. Somos uno en este momento. Estamos tan asociados unos con otros y con Cristo. And in verse 17, it says, "So for we being many are one bread and one body, for we are all partakers of that one bread." When we eat of this one bread, we're all one. We're all part of the same body, the body of Christ. And we partake with Christ. And isn't it nice that the Bible says that all things that belong to Christ belong to you and I? ¿No es lindo, hermano, que la Biblia dice que todo lo que pertenece a Cristo te pertenece a ti y a mí? Que somos herederos juntamente con Él. Eso es bonito, ¿verdad? Eso nos recuerda eso. Nos trae a la memoria. This brings that to memory. Y Pablo da el ejemplo en el versículo 18, Israel según la carne, que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? In verse 18, Paul says that Israel after the flesh, are not they which eat of the sacrifices partaker of the altar? En el sacrificio en Israel, hermanos, venía el ofrendante, traía su holocausto, fuera un corderito, una palomita, o algún vegetal, algún grano que fuera a traer, ¿verdad? Lo traía, el sacerdote lo ponía en el altar y lo quemaba. Parte de ese sacrificio era para el altar hasta que se consumiera. Parte de ese sacrificio se lo comía el sacerdote y parte de ese sacrificio se lo comía el ofrendante. Los tres estaban participando de una misma cosa. El altar, que eso era de Dios, el sacerdote y el ofrendante. Estaban participando de una misma cosa. Los tres estaban ahí en comunión. Dios, el sacerdote y el ofrendante.
In the times of Israel, when they offered a sacrifice, the offerer would bring his victim, whether it was a lamb or a dove or whatever he brought. The priest would take it, burn it on the altar. And so part of it was consumed in the altar. That was for God, completely for God. The priest would eat some of it, and the offerer would eat some of it. So that they were eating of the same sacrifice. God, symbolically, the priest, and the offerer. All three of them were partaking of the one sacrifice. They were in friendship, in fellowship, in unity, in communion. Ellos estaban ahí, hermanos, en comunión, en comunidad, en amistad. Esos tres partidos, ¿verdad? Y puede ver usted, hermanos, por qué la seriedad de Pablo en exhortar a los corintios que no participaran de la mesa de los demonios. Can you see now why Paul is telling the Corinthians not to partake of the table of the demons? Because they were becoming friends, uniting themselves and entering into fellowship with demons. And God is a jealous God. Y Dios es un Dios celoso, hermanos. Y por eso Pablo, hermanos, repite en el versículo 19 lo que había dicho ya en el capítulo 8. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Los corintios pues tenían esa ideología de que el ídolo no es nada. Y la comida es comida, eso no es nada. Está bien, pero el acto que estaban cometiendo era algo. And so in verse 19, Paul says, what say I then? That the idol is anything? Or that which is offered in sacrifice to idols is anything? Paul had said in chapter 8 that the idol is nothing. It can't do anything. The meal is nothing. Doesn't have any power, any magic, any spells. But what they were doing, sitting at the table of demons, was something. That's what he was saying. Y por eso en el 20 le dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. That's why he says in verse 20, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils, demons. Otras palabras, sí, el ídolo no es nada. Y la comida no es nada, y no hay magia ni poder en la comida ni en el sacrificio. Pero estás sacrificándoselo a los demonios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Lo que tú le das a Dios es para Dios solamente. And so he's telling them, listen, the idol is nothing. The food is nothing. There's no power in it. There's no spells, no magic, nothing. But when you sacrifice it to the idols, you're sacrificing to demons. And God is a jealous God. He does not share his glory with anyone. What you give to God belongs to God alone. Y por eso es que, hermanos, dice que a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Sabe que una moneda tiene dos caras, verdad? Si cae cara no es cruz. Y si cae cruz no es cara. De igual manera, hermanos, si le sacrifica a Dios, pues no es a los demonios. Y si se le sacrifica a los demonios, pues no es a Dios. No hay otra manera. You know how a coin has two faces? If it falls heads, then it's not tails. If it falls tails, then it's not head, right? Same thing. It's an either or. You either sacrifice to God or you sacrifice to demons. It can't be both. It's one or the other. That's what Paul was telling them. Y mire lo que le dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aunque no era la intención de ellos ofrecerle sacrificio a los demonios, al sentarse en esa comunión, a participar de ese ritual, que era básicamente una comida, pero sacrificada específicamente a los ídolos, a sus demonios, los corintios estaban siendo partícipes con los demonios.
estaban siéndole infiel a Dios. And so when the Corinthians went thinking that it was nothing, they weren't doing anything wrong, they weren't there with the purpose of worshiping demons or sacrificing to demons, partaking of that ritual that seemed like a meal, but it was sacrificed to idols, Paul tells them in verse 20, I would not that you should have fellowship with the devils. In other words, I don't want you to have friendship with the demons. I don't want you to be associated with them. You're associated to God, not to demons. And God is a jealous God. Dios es un Dios celoso. Y en el versículo 21, Pablo les dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Verse 21, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devils. La palabra no puede, aquí la palabra poder, el verbo poder, puede. En español usted sabe que esa palabra puede significar dos cosas, ¿verdad que sí? En español la palabra puede o poder puede significar si tengo permiso. ¿Me das permiso? Puedo ir al baño. ¿Me das permiso de ir al baño? O puede significar habilidad. Yo no puedo levantar esa roca de 10 toneladas. Ahí yo no estoy pidiendo permiso, ahí te estoy dejando saber que no tengo la capacidad de levantarla. El apóstol Pablo cuando dice no puedes adorar a Dios y a los demonios, está diciendo que es imposible. No está hablando de permiso, está hablando de que es imposible. Si estás adorando al uno, el otro queda descartado. Y si estás adorando al otro, el uno queda descartado. Así mismo dijo Jesús, no podéis servir a dos señores, porque si amaréis a uno y aborreceréis al otro. Es un asunto de habilidad, incapacidad. Y hermanos, cuando los corintios iban y se sentaban a la mesa con los demonios, ¿qué estaban haciendo? Estaban adorando a los demonios y rechazando a Dios. Y por eso les venía la disciplina dura del Señor. And so the Corinthians, here's what Paul is telling them. When he says the word, in here, let me see how it says it in English. You cannot, the word can. It's easier in English because English has two words. The word can and the word may. May means permission, right? May I go to the bathroom? You're asking for permission. The word can, you should not use the word can to go to the bathroom. Because you're asking the teacher if you have the ability. She doesn't know, only you know, right? The word can means ability. For example, may, you say, may I go to the bathroom? Can is, you say, I can't lift that 10-ton rock. It's too heavy. You see the difference? You're saying it's impossible. I'm not able to do it. Ability. And that's the word that Paul is using here, ability. It's impossible to worship both. You're either worshiping God, in which case you're rejecting the demons, or you're worshiping demons, in which case you're rejecting God. It's one or the other. And because the Corinthians were going with that ignorance, sitting at the table of things sacrificed to idols, they were worshiping the demons, partaking of the demons, and putting God aside, rejecting God. And God is a jealous God. God is the kind of person that says, you're mine, and I'm not sharing you with anyone. That's right. And that's why he was disciplining the Corinthians. Some of them were even dead. God has to go to the extremes sometimes to correct his people. Dios a veces tiene que irse a los extremos a corregir a su pueblo. Muchos de estos corintios estaban muertos, dice Pablo en el capítulo 11. Porque Dios es un Dios celoso. Y mire cómo dice en el versículo 22, ¿provocaremos a celos al Señor? Verse 20, or 22, I'm sorry. Do we provoke the Lord to jealousy? Y mire cómo termina. ¿Somos más fuertes que Él?
Are we stronger than he? ¿Quién salió perdiendo en esto, hermanos? ¿Dios o los corintios? Los corintios eran los que salían perdiendo. Débiles, enfermos y muchos duermen. Who lost this game? God or the Corinthians? Corinthians. That's why it says that some of you are weak, some of you are sick, and some of you sleep. God is always going to win. Dios siempre va a ganar. En un matrimonio, hermanos, un hombre no puede, antes del matrimonio, vamos a ponerlo de esta manera, un hombre no le puede declarar matrimonio a dos mujeres. Es una de ellas. Lo mismo sucede con Dios. Tú estás casado con Dios, no con los demonios. When a man is proposing marriage, he can't propose marriage to two women. There's only one. It's the same thing when you engage in a relationship with God. You belong to Him. It's a one-to-one relationship. Demons have no space in this relationship. Y cuando, hermanos, en un matrimonio hay esta dificultad, puede que sea el hombre débil y la mujer fuerte o viceversa, pero en el caso de Dios, Dios siempre va a ser el fuerte. Él es el que siempre va a ganar. Puede que te tenga que dar un jalón de oreja, o que te tenga que dar por las piernas un fuetazo, o que te tenga que llevar a casa. Él es el más fuerte. And so God is the strongest. You know, in a marriage, maybe the man is weaker and the woman is stronger, or vice versa, in a relationship, but God is always the strongest. And if He has to pull your ear, or whip your legs, or take you home, He will, because He's stronger. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios. Ahora, hermanos, ¿cómo nos enseña esto? O nos ayuda a entender mejor lo que estamos haciendo y tener una mejor actitud hacia la cena del Señor. So how does this affirm our understanding of the Lord's Supper and teach us to have the right attitude towards the Lord's Supper? Bueno, hermanos, que si según sentarse a la mesa, a los sacrificados, a participar de los sacrificados a los ídolos, nos hacía compañeros, socios de los demonios, ¿qué se supone que está sucediendo cuando tú y yo lo hacemos para el Señor? Que nos estamos, ¿qué? Asociando con el Señor, que estamos en compañerismo con el Señor, que estamos participando del Señor, que estamos en una comunión íntima con el Señor. Estamos, hermanos, trayendo a la memoria, proclamando la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Estamos proclamando los beneficios que tú y yo hemos recibido de ese sacrificio de Cristo. Estamos uniéndonos todos, hermanos, en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo participar y obrar. Estamos siendo todos uno, juntamente con Cristo. Está participando de esto Cristo, estamos participando tú y yo, así como Israel, el sacerdote y Dios, tú y yo y Cristo. Ahí en ese momento, hermanos, somos uno. Estamos en comunión, estamos asociados íntimamente, hermanos. Y qué lindo es, hermanos, si luego de terminar esto, esa unión, ese compañerismo continúa fuera de esas puertas. Que tú y yo podamos poner hacia un lado, hermanos, todas las imperfecciones que tú tengas o que yo tenga y mantener ese compañerismo. ¿Cuántos de ustedes salen de aquí pensando en sus hermanos? ¿Cuántos de aquí salen de aquí y se acuerdan de orar por sus hermanos? Esa actitud la debemos de llevar, hermanos, aún cuando salimos de aquí. No solamente cuando estamos aquí, cuando salimos de aquí. Llevar ese compañerismo. Cuando usted vio a su hermano sufrido, váyase, hermano, con ese compañerismo, pensando cómo la estará pasando mi hermano. Déjeme darle una llamadita.
¿verdad? O sea que eso son cosas, por eso yo le digo a usted, mire a su derecha, a su izquierda, al frente y atrás. Si ve que alguien no vino hoy, denle una llamadita. Hágase una oración por esa persona. O sea, compañerismo, hermanos. Vamos a practicarlo no solamente aquí, fuera de esas puertas, hermanos. Compañerismo. ¿Eh? Suena bien eso, ¿verdad que sí? Porque eso es lo correcto. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. And so when we partake of this, just as the Corinthians were becoming associated and friends or in a friendship with these demons, okay? Because that was what was going on. This is what goes on here. When you partake of the Lord's Supper, you're engaging in this friendship, this community, this association with Christ, where you and I and Christ are one in thought, in feeling, in action. We're one with Him and with each other. We're one body. Christ is the head. We are His body. We function under Him. But you know what's beautiful? That when we finish this tonight or this afternoon, that this friendship, this community, this association, we take it beyond those doors. The friendship and community and unity that we're having here in this place, let's have it out there too. If you look to your left or your right, in front or back, if you see that somebody is missing, you need to have that friendship. We need to say, I wonder what happened with brother so-and-so or sister so-and-so. I didn't see him or her in church today. Let me give him a call. Maybe he or she needs prayer. You can't rely and expect the pastor to do everything. I am so imperfect. You don't know how many times I have missed your presence and not known it. It's not my intention. It's I am imperfect. I can't keep up. And so if you depend on your pastor, there's going to be many disappointments. That's why we need to be in this fellowship, in this friendship, in this community, where whatever the pastor is missing, I'm going to fulfill it. Whatever the brother is missing, he's going to fulfill it. Whatever the sister is missing, the other one's going to fulfill it. We are one body functioning under the head, which is Christ. So let's take this community out those doors also. Let us worry about each other. Let us be preoccupied about each other, loving each other, missing each other. You know, if you miss your brother or sister, give him a call. I miss you. I want to hear from you. And we're not perfect. You can't expect the pastor to do everything. I'm very imperfect. I will fail you many times because of my imperfections. Not intentionally necessarily, but since I am so imperfect, I will fail you many times. But you know what? I will be very happy if brother so-and-so, when I missed something, brother so-and-so took care of it. That the person can say, well, the pastor didn't call me, but brother so-and-so called me. That's unity. That's community. That's fellowship. We are the body of Christ. We need to practice that outside those doors also. Let us build each other up. Let us be friends to each other. Let us be compassionate to each other. Let us help each other in our weaknesses also. Ayudarnos en las debilidades, hermanos. El hermano que no se atreve a cantar, pero le gustaría dirigir, como ahorita Marilyn y Jackie, pues estaban dirigiendo juntas. No hay razón por la que usted no pueda adorar al Señor aquí cantando, porque usted tiene un poquito de temor. Pues mire, busque la ayuda. El otro que tiene la fuerza en esa área le puede ayudar en esa debilidad. El hermano que es olvidado, se le olvidan las cosas fáciles, y de eso Joana les puede hablar acerca de mí, pero yo la tengo a ella que a cada rato me está recordando las cosas. Una debilidad que yo tengo, hermano, si a mí se me olvida algo de usted, le pido que me perdone. Es una debilidad que yo tengo. Pero gracias a Dios que ella me recuerda. Mira, tienes que llamar a fulano. Mira, tú tienes una cita con fulano. Mira, que le envíes esto a fulano. Para eso estamos, hermanos, para ayudarnos en nuestras debilidades,
los unos a los otros. Vamos a cerrar aquí, hermanos, y pasar a la Santa Cena.